dos escenarios: la revolución ciudadana, que por un lado garantizó derechos a las trabajadoras del hogar, entregó de forma gratuita uniformes y alimentación escolar a niños y niñas de bajos recursos, beneficiando así hogares cuya cabeza son mujeres solteras; entregó bonos sociales a las y los cuidadores de personas con discapacidad, que en su mayoría son mujeres, pero por otro lado impulsó políticas públicas conservadoras en temas de prevención de embarazo adolescente y educación sexual. Otro momento ha sido el de Moreno, quien anunciaba un nuevo momento de diálogo con sectores que se habían distanciado de la Revolución Ciudadana. Llamaba al movimiento indígena, a las mujeres, a las y los estudiantes y a otros sectores a ser parte del nuevo pacto de gobernabilidad, a ser parte del nuevo régimen político. La composición de su gabinete inicial parecía dar cuenta de ese pluralismo en el que figuras históricas del feminismo fue parte. Sin embargo, tratándose de un gobierno de corte neoliberal, el ajuste ha significado la eliminación del Ministerio de Justicia, el desfinanciamiento de la ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia de género, el desfinanciamiento a programas de prevención de embarazo adolescente y las consecuencias que todo programa de ajuste recae sobre la vida de las mujeres. La radicalización de este programa por presión del Fondo Monetario Internacional ha despertado el descontento general de la población. En ese marco, María Paula Romo, ministra de Gobierno, quien se ha autodefinido como feminista, se ha convertido en el decidido brazo armado del ajuste. Ante todo esto, ¿es posible entonces la convivencia del feminismo con el neoliberalismo? Con esto en mente conversaremos, debatiremos y analizaremos hoy en Frente Radiosa. Sin más preámbulos, damos inicio a Política Radiosa. Política Radiosa. Agitamos la política. De eso se trata. Romo y el FMI, feminismos en tiempos neoliberales. En este debate nos acompañan Bianca Gavilanes, abogada litigante, activista por los derechos, feminista, marxista y radical. Nicole Villafuerte, feminista, estudiante de Derecho y cofundadora del colectivo Voces. Y Gabriela Falconi, feminista y docente en el área de comunicación de la Universidad San Francisco de Quito. Bienvenidas a todas. Gracias. Muchas gracias por el programa. En el contexto que vive la región y que vive el Ecuador específicamente, ¿qué relevancia tiene la conmemoración de este 8 de marzo para la sociedad y para las organizaciones de mujeres? ¿Qué es lo que estamos nosotras reivindicando? Bianca. Bueno, primero agradecerles profundamente por el programa, por el espacio, por la invitación. Y pues, ¿qué significa el 8 de marzo en este contexto histórico en el que nos encontramos en la actualidad? Y tiene mucho significado. Entendiendo también y retomando las jornadas de octubre del anterior año, que sirvieron mucho para el país, para las organizaciones, para, de hecho, los sectores populares, el despertar de todos esos años, digamos, de un sueño un poco largo en cuanto a la reacción frente a las políticas, significa ahora retomar también un poco la historia, retomar la situación, y significa una jornada de lucha, una jornada combativa, una jornada en el que no solo se recuerda la cuestión histórica de las mujeres trabajadoras, sino también lo que está sucediendo en el país, la crisis por la que estamos atravesando, la situación de esta arremetida neoliberal, de esta arremetida capitalista imperialista que ha continuado desde gobiernos anteriores. Entonces significa mucho en realidad hacerle frente, alzar la voz y retomar las calles como una situación de lucha y un mecanismo que es necesario para las personas, para toda la sociedad y para las mujeres frente a toda la ola de violencia de igual forma. Gabriel. Para mí es algo bastante importante que las mujeres nos demos cuenta que todas tenemos luchas distintas, pero que todas este domingo y ojalá que todos los días nos demos cuenta que tenemos que salir por todas, desde las diferentes perspectivas, desde diferentes políticas, maneras de ver la economía y sobre todo
la manera de vernos a nosotras mismas. Entonces, yo este domingo no salgo pro aborto, porque no soy pro aborto como te advertí, pero sí salgo pro mujeres. Salgo porque tenemos los mismos derechos a ganar los mismos salarios, a tener equidad en las empresas, en las organizaciones, porque quiero que mi hija esté viva y esté segura, porque quiero que mis alumnas estén vivas y estén seguras, porque no quiero seguir prendiendo velas para las muertas, sino comenzar a encender velas para que sigamos vivas. Nicole. Gracias por la invitación, igual Jai. Creo que estamos en un momento súper neurálgico, considerando, digamos, todos los eventos que se han desarrollado después del paro nacional. Creo que si bien el paro generó bastante controversia, incluso ahora más tensión entre ciertos sectores de la sociedad, también nos permitió ver desde distintas perspectivas, en este caso, los feminismos. Porque, por ejemplo, en la marcha que se efectuó solo de mujeres, durante el paro nacional se vio una diversidad increíble, una diversidad que tal vez no puedes encontrar en libros, que no puedes encontrar en reuniones académicas, que no puedes encontrar en la universidad, pero sí compartiendo con los distintos sectores de la sociedad ecuatoriana. Es decir, evidenciar que el feminismo y las luchas que tiene que atravesar una mujer con triple vulneración, en el caso de una indígena, que no solo es vulnerada por el hecho de ser mujer, sino por tener una etnia, en este caso minoritaria, por tener un color de piel distinto, en el caso de las mujeres trabajadoras, en el caso de las mujeres que se dedican solamente al hogar. Son distintas luchas que creo que convergen en un solo espacio y cada año, cada momento se suman más. Y creo que este año se ha fortalecido muchísimo eso, el sentido de unión de las mujeres desde distintas perspectivas y tomando en cuenta las luchas que a la final son transversales para todas. Moreno, de candidato y luego como presidente electo, llamaba a una reconciliación a la que él llamó la mano tendida, con distintos sectores que en su momento se habían distanciado de la Revolución Ciudadana, entre ellos el sector de las mujeres. Más allá de las figuras históricas del movimiento de mujeres que han ejercido cargos en el Estado, en este gobierno, ¿cuál es el saldo para las mujeres? ¿Cuál es el saldo que deja para las mujeres el ejercicio del gobierno de Lenín Moreno? Bueno, es una situación y claro, entendiendo la situación de reconciliar, ¿no? Me parece que es una palabra bastante fuerte, entendiendo que hay cuestiones irreconciliables, en realidad. Y también abordando un poco de lo que han dicho las compañeras, ya voy a hablar sobre el tema de las cuestiones irreconciliables entre el gobierno y también los sectores de todas las mujeres, entendiendo que, claro, o sea, hay, digamos, algunos feminismos, hay algunas trincheras de pelea, de combate, en las cuales estamos algunas mujeres como tal, pero también existen, y es esta situación de que uno no puede imaginar el feminismo si es que no parte también por un análisis de clase como tal. Y partiendo desde ese análisis, hay que entender también la situación a quién ha llamado el gobierno, a quiénes ha llamado el gobierno a reconciliarse, para quién ha estado esta mano, digamos, extendida por parte del gobierno y quiénes también se han acercado en el tema del gobierno a reconciliarse, ¿no? Entendiendo también desde lo que pasó, desde las jornadas de octubre, se separó sumamente claro la situación del feminismo y hoy podemos verlo también en cuáles han sido las líneas que han tomado las marchas que están convocadas para el 8 de marzo, en esta ocasión, ¿sí? En base a esa situación, me parece que hay aspectos irreconciliables que son parte de la política, por ejemplo, estatal, y que no van a dejar de ser parte de la política estatal y que han sido parte de la política estatal hace mucho tiempo. El extractivismo, la violencia en los territorios, la situación del imperialismo que es necesaria para la política de gobierno, el hecho de que todavía las mujeres, aún en la actualidad, pese a los avances normativos, no tengamos acceso pleno a la justicia, acceso pleno a la salud, el recorte presupuestario,
la arremetida ya directamente del FMI con la nueva reforma laboral para la situación de las mujeres, que paradójicamente nos hace creer como que si fuese algo beneficioso para las mujeres, porque vamos a tener trabajo, pero es un trabajo precario, precarizante, en el cual realmente eso no significa absolutamente nada a favor de los derechos de las mujeres y como una conquista en la actualidad. Entonces yo creo que la mano tendida en materia de este gobierno y el hecho de que tengamos ciertas figuras que se han acercado al gobierno, que pueden autodenominarse feministas, no quiere decir nada al momento de adelanto de los derechos de las mujeres, o como que los derechos de las mujeres están siendo efectivizados o protegidos, o salvaguardados por parte del gobierno. Frente a esta situación es lo que yo puedo señalar como figuras específicas, por ejemplo, que han estado rondando desde hace mucho tiempo en los gobiernos y que se autodenominan feministas, pero que no luchan por las mujeres del pueblo y que a la final responden a los intereses de su clase. Bianca, cuando tú estás planteando que hay diferencias o contradicciones irreconciliables del feminismo con el Estado, partes del supuesto que entonces ningún gobierno que asuma el poder en el Estado va a poder desentramar, digamos, esas contradicciones. El feminismo tiene una pelea directa, no solo con la forma o la forma de gobierno que se vaya conformando históricamente, sino que es una pelea directa con el patriarcado, con el Estado capitalista y el imperialismo. Entonces es una situación que los estados no pueden solventar porque entendemos también que el gobierno y que los estados están manejados también por directamente la burguesía y sectores burgueses como tal. Gabriela, ¿cuál es el saldo para las mujeres del ejercicio de gobierno de Lenín Moreno? Para mí el saldo sigue estando en rojo, tanto de Lenín Moreno como de todos los gobiernos que hemos tenido en el país. Estoy de acuerdo contigo, Bianca, en que parecería que todo sigue siendo diseñado para las clases altas o para la supremacía blanca, aunque quisiera creer que ya no, y quisiera creer que entre mujeres vamos a pensar de manera diferente y nos vamos a sostener de manera diferente. No sé si pueda venir de ningún gobierno esto, no tengo mucha esperanza que venga de ningún gobierno. Realmente creo que va a venir de mujeres, para mujeres y por mujeres, y que vamos a tener que entendernos todas en nuestras diversidades, en nuestras necesidades y en nuestros espacios. Sé que históricamente se ha manejado y se ha trabajado el tema del patriarcado desde ciertos ángulos, pero yo creo que el patriarcado nos ha hecho daño a todos, tanto a mujeres de todas las clases socioeconómicas como a hombres de todas las clases socioeconómicas. Entonces, yo no le veo lo bueno para ningún sector en ningún momento. Nos va a seguir haciendo daño si no nos ponemos de acuerdo, y va a seguir siendo una herencia terrible para quienes nos sigan en esto. Entonces, le ha hecho daño a mi familia, le ha hecho daño a mi abuela, a mi tatarabuela, le hizo daño a mi madre, me hizo daño a mí, le va a hacer daño a mi hija y le van a seguir haciendo daño al resto si yo no arreglo esto y si no busco convergencias, que además no van a salir de ningún estado y peor de un estado dirigido por hombres. Para mí lo importante es entender que no va a salir por ahí. Yo creo que las dos nuevas revoluciones y las únicas que van a quedar son la ambiental y la de mujeres. Y en lo que tú decías, Bianca, acabo de terminar mi tesis de doctorado, de justamente viendo qué pasaba y haciendo todo este análisis histórico del capitalismo, de la globalización, tratando de entender diferentes autores, la postura frente al capitalismo de las feministas y todo. Y me sigue preocupando una cosa que más bien yo quisiera preguntarte, si después yo también puedo preguntar cosas, y es esta, ¿no? Ok, mi familia, digamos que cambió y que no tiene este mundo y este punto de vista machista, y que están cambiando las cosas, que se están manejando mejor, que logro tener la posibilidad y el acceso de que mi hija esté en un colegio que tenga estas mismas posibilidades y que juegue con menos temas machistas. Luego la universidad también. He hablado que esta niña para esto ya llegó a los 22 años, si pudimos pagarle una maestría hasta los 26. 26 años que las cosas más o menos funcionaron con una lógica menos machista para ella.
Pero a mí me sigue preocupando qué va a pasar desde los 22 hasta los 70 o 65, que probablemente se jubile, en el que las empresas siguen sin cambiar. Entonces fueron 40 años que no pasó nada. 40 años que esta niña ya no volvió a ganar igual, que no le contrataron bajo los mismos términos, que se sintió mal de ser mujer por todo, hasta porque si llega a tener una hija, si le da la gana, va a tener problemas para salir a verle si se enferma. Y estas son las cosas que a mí me están preocupando. Sí, el sistema ya funciona así como está. ¿Qué va a pasar luego? Sí, Nicole, ¿cuál es el saldo que deja para las mujeres el gobierno de Lenín Moreno, el ejercicio del gobierno de Lenín Moreno? Creo que coincido con las compañeras, sigue siendo un saldo gigante. No sé, o sea, me parece gracioso hablar de una reconciliación entre el Estado y las mujeres, como si se tratara de una relación amorosa nada más, cuando lo que pedimos es justicia, o sea, políticas públicas decentes, políticas de Estado que perduren en el tiempo, porque podemos generar cambios, podemos organizarnos. Creo que actualmente hay una visión que tiene claro que el Estado nos oprime a todas las mujeres indistintamente de qué sector vengamos, pero ¿qué pasa con las mujeres que no están organizadas, con las mujeres que aún están sometidas a relaciones de poder en sus trabajos, por vivir en un barrio periférico y no poder venir a una marcha porque trabaja todo el día y el resto del día le dedica a sus hijos, porque tiene otras formas de entretenimiento, porque aún tal vez no le llega la información que necesita? Esas mujeres que no están organizadas son las que merecen políticas públicas y políticas de Estado en general que garanticen que ellas tengan justicia, no por el hecho de ser mujeres, sino por ser ciudadanas, por ser parte del Estado, por ser parte de este contrato social y merecer en todos los aspectos de su vida un trato justo. Entonces, el gobierno piensa que dialogando se llega a ciertos acuerdos que de alguna manera nos benefician, cuando en realidad solo estamos pidiendo cosas que merecemos desde hace años. Y cada uno de los derechos que se ha conseguido, o sea, se lo ha conseguido por pedidos, por exigencias, por organización. Incluso se ha tenido que llegar a instancias en las que se sacrifican nuestros cuerpos, nos tenemos que exponer en las calles, y realmente que el gobierno piense que haciendo acercamientos, buscando reconciliación, nosotras estamos satisfechas, es realmente gracioso por una parte, y por otro lado el hecho de que usen cuotas políticas, es decir, poner una mujer en un puesto, digamos, de poder, que crean que eso garantice que todas estamos en una situación justa, que se estén garantizando nuestros derechos, es un pensamiento súper limitado, erróneo y hasta vergonzoso. Entiendo, digamos, sus planteamientos, que son valiosísimos porque nos colocan precisamente en un escenario de las distintas luchas y cómo estas tienen que lograr converger. Pero específicamente en un gobierno neoliberal, que no es lo mismo que tener un gobierno que mínimamente intente redistribuir, cómo las mujeres nos vemos afectadas. O es lo mismo, también podemos vernos afectadas a través de todos los estados si es que no cambia, digamos, su estructura patriarcal. Lo que intentamos problematizar es si existe una diferencia entre que nos gobierne una agenda del Fondo Monetario Internacional a que nos gobierne una agenda mínimamente progresista, o que se diga de izquierda, o que intente redistribuir. Es como la problematización, Bianca. Claro, hay diferencias sumamente claras, ¿no? Pero yo creo que hay que profundizar el análisis y el debate también en relación a los gobiernos neoliberales o los gobiernos que se dicen progresistas en esa situación, y con análisis sumamente claros, ¿no? De la realidad concreta. Como gobiernos, tanto gobiernos que se han dicho progresistas en toda América Latina, la situación de la mujer no es que ha cambiado, no es que se ha transformado. Ha habido ciertos avances que también han dependido mucho, como ya señaló la compañera, de lucha social, de estar en la calle, digamos, peleando la situación de los derechos y la realización de los mismos y su ejercicio.
pero no es que ha habido un cambio trascendental, importante a nivel cualitativo, sino ciertos cambios cuantitativos en la situación de las mujeres. En otros países no ha existido ninguno. Pero, perdón que te interrumpa, partiendo de que en el Ecuador, en la década de gobierno pasada, se redujo la pobreza y se redujo la desigualdad, y además teniendo en cuenta que entre los pobres la mayoría somos las mujeres, es evidente que ahí se da una transformación. Quizá la política pública no fue pensada con una perspectiva de género, pero si tú reduces pobreza y nosotras somos la mayoría de las pobres, entonces ahí tú tienes una transformación. Y yo creería, ahí digamos un poco para conversar contigo, yo creería que no es solamente un cambio de una cifra, de una reducción de cifra en la pobreza, sino que cuando tú transformas, cuando una persona, cuando una mujer pobre pasa de ya no ser pobre a quizá una clase media, estás teniendo una mejora en las condiciones de vida de esa mujer. Claro. Ahora, en materia también de la situación oficial de las cifras, yo disiento bastante en esa relación. Otra cuestión también de analizar es que, claro, o sea, podemos tener, digamos, una cifra oficial de reducción de pobreza, pero ¿qué pasa en la vida material? Y en la vida material está directamente que el país, si bien no estaba conformado y confrontado alrededor de un tema directamente con el FMI, sí estuvo relacionado, por ejemplo, con la venta de los territorios a China. O sea, se cambió nada más de país imperialista y esa fue la situación. ¿Y qué pasó con las mujeres en los territorios? También existieron muchísimas y altas cifras en materia de violencia, de desapariciones. Estuvo relacionado también esa situación. Y no solo de ese tema, sino también incluso discursivo, a nivel discursivo de los anteriores mandatarios, que ha sido el tema, por ejemplo, machista, unos discursos sumamente atentatorios y violentos en contra de las mujeres como tal. Entonces, yo creo que claro, o sea, podemos empezar a analizar sobre la cuestión de la reducción de la pobreza, pero igual, esa pobreza se redujo, pero no se cambió el tema de la matriz productiva, no se cambió la relación tampoco del acceso al trabajo de las mujeres. Las mujeres siguen y siguieron en ese momento y siguen en la actualidad las cifras reforzándose alrededor del trabajo doméstico, el trabajo no remunerado, y de las cargas también y de la doble explotación. Entonces, yo no veo, la verdad, un cambio completamente radical. Pueden existir, como dije, cambios cuantitativos, como han existido igual, pero la verdad eso no es un cambio cualitativo en la situación y en las condiciones de las mujeres. Y en un gobierno neoliberal se radicaliza esa situación en ciertos aspectos, pero no es que cambia totalmente las lógicas, porque seguimos en un país capitalista, imperialista y patriarcal. Vamos a un corte publicitario y enseguida regresamos con Frente Radiosa. ¡Ay, qué aburrida que es la radio! Lo mismo y lo mismo por todos lados. Tranquilo, no te asustes. ¿Acaso estás cansado de los típicos programas de radio? Sí. Eso se acabó. En Pichincha Universal, el deporte femenino tiene su propio espacio en tacos, botines y goles. Escúchanos todos los domingos a las 11 horas por 95.3 FM o 94.5 al noroccidente de la provincia de Pichincha. Pichincha Universal. La aguja de tu dial apunta al sur del cielo radio. Música, entrevistas, lanzamientos, estrenos y más. Al sur del cielo radio, un encuentro con el rock nacional. Escúchanos todos los viernes a partir de las 20 horas por Pichincha Universal 95.3 y 94.5 para el noroccidente de Pichincha. Su música al aire. Alejandro Sanz. En Pichincha Universal, edición especial. Hoy es tan corto el atardecer, nuestro beso en sus mejores temas. Alejandro Sanz. Amiga mía, lo sé, solo vives por él, que lo sabe también. Sus mejores edición especial. Producción Javier Bisuete.
Me dicen la Benedicta, por lo que soy talentada para todo. Este es mi libro. Soy Prometeo, mago, el mejor mago prestidigitador, mentalizador, escapista de todo el Ecuador. El mundo del cine, el teatro y las artes escénicas está Entre Telones, el espacio para compartir con los artistas, directores, productores y con ustedes, el público. Todos los viernes a las 7 de la noche por Pichincha Universal. Romo y el FMI, feminismos en tiempos neoliberales. Seguimos con nuestro programa Frente Radiosa. Les recordamos que estamos en la señal de Pichincha Universal 95.3 FM. Además pueden seguirnos a través de Facebook Live de Pichincha Comunicaciones o a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram como Frente Radiosa. Se incorpora con nosotras Carolina Ponce, quien es politóloga y abogada. Bienvenida, Carolina. Estábamos debatiendo precisamente si para una agenda feminista, para una agenda de mujeres, existe o no diferencias entre un Estado gobernado por una agenda neoliberal y un Estado gobernado por una agenda que haga, digamos, que dé señales de redistribución, como son los llamados gobiernos progresistas en América Latina. Nicole. Bueno, yo creo que sí existe una diferencia cuantitativa y cualitativa. Obviamente podemos tomar ejemplos malos, o sea, de progresismos que no generaron las condiciones para que las mujeres puedan generar una revolución radical en ese ámbito, pero si hablamos de un gobierno neoliberal que no solo nos ve a las mujeres, sino a las personas en general como mercancía, que debemos estar sometidos a condiciones de trabajo que tan solo generen capital, que todo se base en el crecimiento macroeconómico de un país y no se tomen en cuenta varios factores más profundos de la sociedad, creo que sí genera grandes desigualdades y mayores dificultades para los feminismos para que puedan acceder. Otra cosa bastante importante en esto es que si hablamos de un Estado neoliberal que no cree en las luchas colectivas, que cree en la individualidad del ser humano, y realmente no puede tener una perspectiva amplia, podemos evidenciar lo que pasó en octubre. O sea, podemos salir a protestar con seguridad, nos va a oprimir de distinta manera el Estado. Así estamos en un gobierno que reconoce la lucha, el derecho a la protesta, el activismo, el salir a las calles. O sea, creo que eso fue algo que realmente marcó también a María Paula Romo, que entendemos que si estamos hablando de feminismo debemos verlo con una perspectiva colectiva, que en realidad atraviese las realidades de muchas mujeres, pero si oprimes las distintas formas de expresión que las mujeres tienen en las calles, desde las marchas por la despenalización del aborto, en las que hubo fuerza policial, hasta el paro, que fue la máxima expresión de agresividad por parte del Estado, te das cuenta de que sí cambian las acciones y hasta a dónde podemos llegar dependiendo de la visión que tenga el gobierno. Gabriela, las agendas de mujeres, las agendas feministas, ¿son compatibles más con gobiernos de corte neoliberal o con gobiernos de corte progresista? Yo creo que no son compatibles con ningún tipo de gobierno, sinceramente. Y me asusta y me molesta ver lo que está pasando, lo que pasó en este gobierno con Moreno, lo que pasó definitivamente con Rafael Correa, específicamente. El Plan Familia era el monumento al patriarcado. Entonces, ¿de qué estamos hablando de progresismo? ¿Qué progresismo puede haber en un Maduro que hace 3 días dice que las mujeres deberíamos parir 6 hijos? ¿De qué estamos hablando? No va a pasar por ningún tema político, va a pasar por las mujeres y porque podamos explicar que estas cosas no puedan seguir pasando y cuando se acabe el patriarcado que le va a hacer bien a todo el mundo, como ya dije antes, pero no pasa porque si soy de izquierda o soy de derecha. Pasa porque no quiero seguir muriéndome, porque no quiero seguir teniendo miedo, porque quiero ganar de manera justa, porque quiero tener equidad.
Y eso no tiene que ver con izquierdas ni con derechas. Para mí, respeto muchísimo lo que ustedes dicen y lo valoro mucho, y créanme que estoy aprendiendo de cada una y he venido aprendiendo desde hace mucho tiempo de esto. Pero yo creo que la conciliación entre todos y de cómo se manejen las cosas en adelante, ojalá no tenga que pasar porque soy de izquierda o soy de derecha, sino porque soy normal y tengo la capacidad de pensar de una manera, si existiera la normalidad, de una manera en la que todos nos podamos entender y que no puedan seguir repitiéndose cosas como el plan familia, como dije antes, como lo que se permite decir Maduro y lo que se han permitido decir muchas personas, tanto de izquierda como de derecha, en la que una vez más nosotros lo único que hemos sido son las pelotitas y hemos sido las peloteadas. Carolina. Bueno, buenas tardes, y ofreciendo las disculpas del caso a los radioyentes. Yo creo también estoy bastante de acuerdo con Gabriela, y creo que tal vez voy a hacer un punto de quiebre respecto de las otras panelistas. Creo que igualmente las políticas feministas no tienen que ver con una ideología, y más aún una ideología que se está definiendo mucho más por la economía que por el lado social. Creo que realmente los gobiernos progresistas pueden hacer mucho por las mujeres, por ejemplo, en función de medidas afirmativas o en función de garantizar derechos sociales, pero también gobiernos que se suelen catalogar como neoliberales, yo no estoy de acuerdo con el tema, también pueden hacer mucho por las mujeres en materia de generación de empleo. Por ejemplo, podemos tomar, antes discutían sobre el tema de la década pasada y cómo se superó la pobreza, sí, pero hasta cierto punto se mejoraron indicadores de una manera no sostenible, generando burocracia y una inflación excesiva en el Estado. Entonces, en ese sentido, más bien, los gobiernos más tendientes a la derecha, o como se les quiera llamar, pueden generar trabajos un poco más estables. Sin embargo, el principal problema va por el hecho de que hay una sociedad evidentemente machista, hay una sociedad que evidentemente discrimina a las mujeres. Las mujeres vivimos a diario violencia física, sexual, económica, social, y esto se trata de un ambiente generalizado de violencia en el cual las mujeres somos mucho más vulnerables que los hombres. Entonces, de eso se trata, y las políticas de seguridad que necesitamos para erradicar ese tipo de violencia pueden venir de cualquier tipo de ideología política. Para mí no son incompatibles con ninguna, porque las ideologías políticas en realidad deberían centrarse en el ser humano. Entonces, va por ese lado, y va por un tema también de inclusión, y de inclusión sí de las mujeres que hemos sido tradicionalmente violentadas, pero especialmente de las mujeres que son además grupos vulnerables, de las mujeres de clase baja, de las madres solteras, de las discapacitadas, de las mujeres adultas mayores. Entonces, para mí no es incompatible el feminismo con ningún tipo de ideología, simplemente es un tema de aportar humanismo a las políticas y de que el Estado entienda que su rol es poder garantizar la libertad para que cada mujer cumpla con su proyecto de ley. Pero no lo podemos cumplir si al salir a la calle corremos riesgo, o si día a día somos violentadas de manera psicológica en nuestros trabajos o en nuestros hogares. En el marco de las políticas de ajuste estructural que tuvieron su punto más álgido en las movilizaciones de octubre, una de las marchas más significativas de esta jornada fue la marcha de mujeres que se dio el 12 de este mismo mes. Esta tuvo que enfrentar, como en los otros días de movilización, la suspensión de derechos y garantías por la imposición del toque de queda y del estado de excepción. Fue la ministra, que se autodenomina feminista, una de las autoridades que lo ejecutó. En ese sentido, ¿puede un feminismo como el de María Paula Romo garantizar a las mujeres los derechos por los que luchamos, Nicole? Yo creo que, bueno, octubre creo que fue un mes que me invitó a pensar bastante frente a lo expuesto que podemos estar las mujeres en situaciones como las que se dieron. Es decir, estuve haciendo reportería con la plataforma digital Voces después de mi detención, en la cual también se violaron muchos derechos por el hecho de ser mujer, y evidenciábamos que realmente las mujeres estaban mucho más expuestas
por el hecho de estar con sus guaguas cargados. O sea, muchas mujeres indígenas salían con sus guaguas tratando de llevar municiones para las personas que estaban marchando, vigilando que todos se mantengan unidos, que todos puedan regresar a los lugares de seguridad en las noches. Fue un trabajo durísimo el que dieron, y yo por eso quiero ser enfática en que sí creo que el modelo económico y político influye mucho en esto, porque estas mujeres estaban luchando por algo y en contra de un modelo que no solo las iba a vulnerar a ellas, sino a todo su sector, que en este caso era el sector indígena. Y creo que si algo debemos hacer es disputar también políticamente los espacios, porque es la única forma de que el Estado no vea desde su perspectiva de hombre las políticas públicas que va a aplicar, las decisiones que va a tomar, y de alguna u otra forma, aunque actualmente el Estado sea patriarcal, capitalista, imperialista, la forma de deconstruir todo eso es justamente no permitiendo que los hombres sigan siendo el centro de todas estas decisiones, aprender a disputar esos espacios políticos con el apoyo también de muchos sectores de mujeres, transversalizando las luchas y no viéndolo desde lo individual, porque no es lo mismo vernos inseguras en las calles de Quito que vernos inseguras o explotadas en un barrio periférico de una ciudad lejana a la capital. Creo que son luchas totalmente distintas y es pleno poder verlas desde una perspectiva política, económica, social, desde todas las perspectivas, porque el feminismo atraviesa todos los sectores. Carolina, ¿puede un feminismo como el de María Paula Romo garantizarnos a las mujeres los derechos por los que luchamos? A ver, yo quiero partir del hecho de que en mi concepción no hay un feminismo absoluto. No podemos pensar que porque una persona tenga una ideología diferente a la nuestra deja de ser mujer y por lo tanto dejan de interesarle la igualdad de las mujeres. Entonces quiero partir de ese hecho. El tema del análisis de octubre es un tema súper complejo, es un tema que lamentablemente dejó muchísimas bajas en el país, que nos hizo daño a todos los ecuatorianos independientemente de nuestra ideología. Creo que de lado y lado hubo muchísima violencia. Pero los muertos, digamos, fueron del lado de las personas de los sectores populares que estaban en las calles. Sí, pero no solo hablemos de los muertos, hablemos también de las empresas, incluso familiares, que perdieron un mes de ventas enteras, que significaba poder pagar la educación de sus hijos, la alimentación de sus hijos. Hablemos de muchas cosas, hablemos también de la gente que vio afectada su propiedad. O sea, yo sé que no se puede comparar una vida humana con la propiedad, pero sí creo que el análisis es mucho más complejo, como decir hubo buenos y malos. No lo hubo. Hubo una serie de errores de muchos lados que afectaron realmente al país. Dicho esto, no me queda duda de que haya mujeres que por el hecho de ser mujeres hayan estado especialmente afectadas. No me queda duda de que haya niñas, adolescentes, mujeres indígenas que en su derecho legítimo de la protesta se hayan visto afectadas. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con el hecho de que, como en algún momento alguna feminista también lo manifestó, se expulse a una persona del feminismo. No, el feminismo no puede ser tan absoluto. El feminismo, insisto, debe perseguir el hecho de que cada mujer pueda cumplir su proyecto de vida. Y si en el proyecto de vida de María Paula Romo está ejercer políticas bajo una ideología determinada, pues eso es una cosa. Ahora, es otra cosa lo que ya se verá después. Evidentemente se van a seguir juicios contra el Estado, se están siguiendo juicios, eso lo debe determinar un juez, ¿no? Pero no podemos las mujeres, a raíz de exigir nuestros derechos, juzgar a gente de manera, juzgar a gente que se presume inocente de acuerdo a la ley, mientras no haya también una sentencia. Bianca, Carolina menciona que, entre otras cosas, digamos que el feminismo debería procurar que todas las mujeres puedan cumplir con sus proyectos de vida. En este sentido, manifiesta, digamos, tú me corregirás, Carolina, que existen múltiples feminismos y uno de ellos puede ser, evidentemente, un feminismo neoliberal, como el de María Paula Romo. ¿Tú estás de acuerdo, Bianca, con que con esa es compatible, digamos, el feminismo con el neoliberalismo a tu criterio?
Bueno, yo creo que hay que traer a colación lo que ha señalado Mariátegui también en varios textos, y lo que señala acerca del análisis del feminismo, por ejemplo, y Mariátegui ya lo señaló hace mucho tiempo, que existen feminismos y feminismos, que existen feminismos que defienden a su clase como tal, feminismos burgueses, feminismos que defienden a los intereses de su clase antes incluso que defender a su género, y es a un feminismo el cual nosotros podemos señalar, y yo de forma más radical puedo decir que eso no es compatible con, de hecho, los feminismos que están levantando ahorita el 8 de marzo, y que eso no es compatible con un feminismo consecuente y real, y que eso no es compatible con el feminismo que le interesa de verdad que la situación de la mujer cambie y se transforme completamente en la sociedad. Esa situación no es nada compatible, no es nada compatible el feminismo con el neoliberalismo. En realidad no es un tema de que, no, es que nosotros respetamos todo lo que pueda pensar cualquier persona, esa situación, pero va más allá de un interés muy particular y personal, no solo del proyecto de vida, sino que claro, que personas como mujeres como María Paula Romo, como Cynthia Viteri, como Merkel, mujeres que están en situación de poder y que oprimen y explotan a otras mujeres, por ejemplo también que pueden tener, no sé, fábricas, empresas, una situación así que explotan a otras mujeres. Entonces tampoco están viendo la situación de clase de esas mujeres trabajadoras explotadas, no están entendiendo la situación también profunda, y sobre todo el tema específico de que, claro, o sea, María Paula Romo no solo está cumpliendo su proyecto de vida, sino que mientras está cumpliendo su proyecto de vida, atenta contra los derechos de muchas otras mujeres, enviándoles a la cárcel, criminalizándolas, ahorita, y es sorprendente, claro, porque en un momento histórico, ella se decía feminista, ella se decía defensora de los derechos humanos, pero ahora solo retuitea cosas de la Policía Nacional. Entonces es una situación sumamente clara que se ve ahí. Entonces yo creo que hay que ser consecuentes en materia del feminismo como tal y entender que existe un feminismo consecuente con la situación de clases y que entiende la situación profunda de clase, y que es súper importante entender este tema en específico. Gabriela, ¿puede entonces ser compatible el feminismo con el neoliberalismo, y es el feminismo, el de María Paula Romo, el que es capaz, digamos, de garantizarle los derechos a las mujeres ecuatorianas? Personalmente creo que no, y creo que no porque no solo en octubre específicamente, no solo se cometieron actos y atropellos contra los derechos de las personas, no solo fueron contra las mujeres, sino contra todas las personas. En el momento en que comenzaron a explotar las bombas en los espacios seguros, en donde estaban las personas agrupadas, principalmente los grupos indígenas, en ese momento se perdió cualquier tipo de respeto. Y estoy de acuerdo totalmente contigo, no solo en el rato en el que se apresó o se combatió a mujeres, en el rato en el que todos los seres humanos fuimos vulnerados de alguna manera en ese momento, ahí se acabó todo. Para mí, frente a María Paula, que además es muy distinta a esa mujer de la ruptura de los 25 que conocí cuando ella y yo trabajábamos en fundaciones que él hace años. Entonces, estas posturas y estas visiones de María Paula, de Juan Sebastián Roldán, no diría de Norman Ray, pero de la mayoría de ellos, sí fueron cambiando, y supongo que son más cuestionables ahora de lo que ellos en principio hicieron como una propuesta que a mí personalmente me parecía súper interesante. De ahí, sobre esto de los planes de vida, yo tengo algunas cuestiones que también me preocupan. Yo creo que no puede uno tener un plan de vida si no está tomando en cuenta a todos los seres humanos que están viviendo en esa comunidad y en ese espacio, o en las demás comunidades y espacios. Entiendo también tu postura, Bianca, de que tiene que ver, debería o se podría ser más radical, pero no todo el mundo puede tener ni el mismo alcance ni las mismas lecturas, y creo que sí podríamos permitirnos ser más conciliadoras para generar mayores alcances. Entonces, sí estoy de acuerdo que todo está listo, dispuesto y planificado en este mundo como para que la supremacía blanca y quienes tienen más derechos puedan ejercerlos y vivir de una manera más fácil,
pero yo creo que la mayoría de las posturas que se presentan a sí mismas como feministas son interesantes y no deberían ser desplazadas porque no cumplen con las estructuras específicamente planteadas desde lo radical. Tal vez ahí yo entonces no juego a ser feminista, pero si tú le preguntas a cualquier persona que me conoce, va a decir que sí soy, pero no soy radical en cuanto a que mi postura puede ser antineoliberal o, por ejemplo, pro aborto, porque no creo que debería ser aplicable en todos los casos, ni creo que pensar determinadamente de determinada forma política me hace que yo crea que puedo vulnerar los derechos de nadie, específicamente tampoco el de las mujeres, ni que le voy a permitir en ningún caso a que nadie violente los míos. Y eso es súper importante acordarnos. Vamos ya cerrando el programa y en realidad se nos quedan muchas preguntas sueltas de las cuales podríamos seguir debatiendo ampliamente. Sin embargo, teniendo en cuenta estas tensiones o estas distintas posiciones que se han hecho evidentes en esta mesa de debate, ¿cuál es el lugar que tiene el feminismo o los feminismos de cara al proceso electoral de 2021? Yo, digamos, logro ver dos opciones. Por un lado, que las mujeres de las colectivas feministas puedan mantener una agenda autónoma del Estado y que desde fuera, desde las calles, se siga interpelando al poder político. Esa es una posibilidad. Y siempre está la otra posibilidad de la que un poco empezó a hablar Nicole, y es que exista una convergencia político-electoral. Si ustedes pueden estar de acuerdo con la primera, con la segunda, pero digamos, en caso de optar por creer que la agenda feminista tiene que tener una convergencia político-electoral, ¿por dónde debería ir esta alianza? ¿Cuáles son los sectores? ¿Cuáles son las organizaciones? ¿Cuáles son los partidos? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué perspectivas hay para el 2021, Nicole? Yo creo que ambas opciones son súper válidas, la una no descarta la otra. Creo que la disputa política es tan importante como la organización y expresión en otros sectores, como las calles. Sin embargo, creo que de cara a 2021, debido a esta tensión política que existe, esta falta de liderazgos, de cuadros en los que converjan varias opiniones, es difícil, encajar el feminismo con algún partido, con algún sector en específico. Yo sí creo que por ahora es súper importante consolidar un movimiento fuerte que tenga la lucha clara, porque obviamente, si imagínense, ahorita tenemos tantas divergencias en lo que es el feminismo. Para nosotros es aún más difícil en el tema político conciliar. Lo que sí creo que es súper importante es que el feminismo es inclusivo, porque el mismo sistema que excluye a las mujeres excluye a los pobres, a las personas con discapacidad, a los indígenas. Entonces, si hablamos de un feminismo excluyente, creo que nos estamos radicalizando y perdiendo el objetivo. O sea, es importante, sumamente importante la inclusión de las mujeres, pero así como vamos trabajando por la inclusión de las mujeres, hay que meter en la agenda la inclusión de las mujeres indígenas, la inclusión de las mujeres con discapacidad, la inclusión de las mujeres pobres. Y para eso, obviamente, hay que conciliar. Obviamente, yo sí creo que, en este caso, mujeres con privilegios como María Paula Romo sí rompen mucho con estos objetivos. No creo que precisamente es el expulsarla o excluirla del feminismo, pero sí notar que hay mujeres que pueden jugar del lado del patriarcado tranquilamente, siendo mujeres, y que esas acciones hay que rechazarlas. Por último, como ya creo que vamos a cerrar, sí me parece sumamente importante lo que dijo Bianca. El feminismo se debe analizar desde una perspectiva de clases. Jamás va a ser igual mi lucha individual por seguridad en las calles que la lucha de una mujer excluida por otros factores. Entonces, el hecho de que cumplamos con nuestros proyectos de vida
a veces genera malinterpretación incluso entre los hombres que dicen ya hay igualdad porque las mujeres tienen representación en la asamblea, tienen poder en el gobierno, estudian, trabajan, son juezas. Esa no es la inclusión que buscamos, eso es lo normal. Son las cuotas. Ajá, o sea, no creo que nadie debería sentirse orgulloso de que las mujeres ya tengamos participación, es lo mínimo que deberíamos tener, eso. Carolina, vamos a hacer cortitas, 1 minuto, porque tenemos que cerrar el programa. De acuerdo totalmente con lo que acaba de decir. Yo a propósito de esto quiero hablar de un tema puntual de las elecciones que son el tema de las cuotas. Es una oportunidad, pero como bien dices, es lo mínimo. Y la gente tiene que entender que esas cuotas deberían ser, se llaman en ciencia política medidas afirmativas y se entienden siempre como temporales y complementarias. Entonces, ¿qué tenemos que buscar las mujeres en el tema de la política? Si es que nos involucramos en política, que los partidos políticos nos formen para que ya no accedamos a una curul por obligación de la ley, sino que accedamos por nuestros méritos, que los partidos políticos empiecen evidentemente a tratar políticas feministas y políticas de género, y si es que no lo hacemos desde la política, si es que lo hacemos desde nuestro voto, analizar muy bien, informarnos muy bien sobre qué tipo de candidata, en este caso, o puede ser un candidato que sí tenga políticas de género interesantes, es el que me conviene. Y finalmente recurrir a otro tipo de mecanismos, porque la participación ciudadana no se limita a votar cada 4 años. Tenemos mecanismos muy interesantes como la silla vacía, solicitar una comisión general en la Asamblea Nacional, presentar acciones de protección. Entonces, aprovechar al máximo todos los mecanismos que están en la ley, en una ley absolutamente perfectible, pero aprovecharlos al máximo a nuestro favor, con argumentos de nuestra ideología, de nuestros intereses, porque tenemos el derecho a incidir en la política, no solo a través del voto. Gabriela, 1 minuto. Bueno, yo creo que lo de las cuotas es uno de los temas más perversos que se han planificado en el tema. Parecería que al principio fue chévere, ¿no? Entonces nos ponen cuotas, podemos entrar un porcentaje de mujeres y está comenzando a pasar eso en una cantidad de otros espacios. Tiene que haber en la academia, vicerrectoras, más decanas, en las empresas, pero ¿de qué se trata esto? Si estoy entrando por cuota, no quiero entrar. Me suena que me están dando un premio por ser mujer, por pendeja, y no quiero, perdón si digo malas palabras. Entonces, yo quiero que lo que tengo me lo gané, y porque además es justo y me lo merezco. No porque ni soy bonita, ni porque estoy en un medio de comunicación, ni porque fui reina de alguna provincia, no pasa por ahí. Y si seguimos hablando de eso, nos vamos a molestar muchísimo todos, así que creo que tenemos que terminar, pero yo pienso que por quién yo votaré es específicamente las próximas elecciones, y alentaré a que voten las personas en las que yo tengo influencia, en las que trabajen de verdad en temas de género y que estén acompañadas de verdad, y ojalá existan, que temas de personas que trabajan en lo mismo. Bianca, 1 minuto. ¿Cuál es el lugar del feminismo de cara al proceso electoral? Yo creo que sí hay que repensarnos bien el tema de la democracia, y si es que la democracia burguesa en este momento histórico todavía sirve para saldar luchas, para saldar la situación de los derechos de las mujeres. Yo creo que sí hay que repensarlo bastante. Hay que entender también que las mujeres que entran al poder, a los puestos, no representan los intereses de las mujeres populares, de las mujeres pobres, no representan realmente los intereses de todas las mujeres, sino solo de su clase específica y de ellas mismas como forma personal y su plan de vida. Entonces, entendiendo esta situación sumamente rápido, lo que quiero señalar es que tenemos que de verdad preguntarnos y repreguntarnos si sigue siendo un camino la democracia para la realización de los derechos, y no solo tampoco los caminos, digamos, democráticos que nos da la norma. Tenemos una gran norma en la Constitución que señala claramente que tenemos el derecho a la protesta, el derecho también a la resistencia, y también ese es un derecho y es un mecanismo también para ejercer democracia de otro tipo. Agradecemos a nuestras invitadas. La cita este domingo es en la Caja del Seguro a las 9:30 para la gran marcha nacional por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, porque la política es cambio y conflicto. Esto fue Frente Radiosa. Hasta el próximo viernes. En Pichincha Universal, 19 horas. Porque a las mujeres las queremos. La participación de la mujer en la cultura y los movimientos sociales, el activismo femenino, las luchas por